del Señor, por favor, abramos el libro de los primeros actos de los discípulos. ¿Usted sabe cuál es ese libro? Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Algunos dicen los Hechos del Espíritu Santo, porque Él fue el que dirigió a todos estos hombres y mujeres. Aquí usted se va a encontrar con el inicio de la iglesia primitiva. Si quiere conocer cómo se constituyó la primera iglesia, no la que nosotros nos han enseñado, la universal, sino la verdadera iglesia, se encuentra en los primeros 3 capítulos de la Biblia, de Hechos de los Apóstoles. Ahí usted encuentra todo lo referente a la formación, a la fundación y a la extensión de la palabra de Dios. Ubiquémonos en el capítulo 2, el versículo 42, ahí lo tenemos también. Y podemos leerlos juntos, por favor, porque es un solo versículo, pero que nos da a entender y a explicar cuántas cosas maravillosas Dios tiene para con su pueblo. La palabra del Señor dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran las actividades principales que un grupo de personas que comenzaron con los discípulos en el aposento alto, 120 personas hacían esto. Pero cuando ocurrió una situación que Dios mismo la permitió, que en estas fiestas judías que ellos normalmente tenían, hubo un evento, fenómeno natural, que cambió la mirada de ellos y comenzaron a preguntarse por qué es que estas personas están haciendo algo raro. Se habían reunido de muchas naciones en Jerusalén para celebrar una fiesta y de pronto como que escucharon un estruendo y un viento fuerte que no era normal, pero lo que más llamaba la atención es que estas personas comenzaron a hablar en otros idiomas, y esos idiomas, palabras que glorificaban a Dios. Y usted va a verificar que eran de diferentes naciones. En el versículo capítulo 2, en el versículo 6 nos habla de esto, de este inicio, y dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esto era unas 13 nacionalidades. Recordemos que ellos se habían esparcido por diferentes lugares, pero en estas fiestas se habían reunido, o se reunían los judíos, y les oyen hablar en sus diferentes idiomas las maravillas de Dios. Entonces como que se confundían y unos no entendían. Imagínense una persona hablando en francés, otra en alemán, otro en ruso, otro en inglés y así, y escuchan cada uno hablar las maravillas de Dios. ¿Cómo diría? Gloria a Dios, aleluya, el Señor es nuestro Padre, y así. Entonces los que no entendían pensaban que estaban ebrios, borrachos. Y esa fue la ocasión para que un hombre llamado Pedro, que hace unos meses antes había negado a Jesucristo, ahora tome el impulso necesario, la fuerza, la valentía que se necesita para predicar. Y dice que en medio de toda esta confusión se levantó Pedro y comenzando, dice, a alzar su voz, dijo: hermanos, lo que ustedes están viendo aquí es lo que el profeta Joel ya lo había anunciado.
y comenzó su discurso de 10 minutos, aproximadamente, que lo registra el doctor Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos. Y luego de esto observamos que hubo una respuesta de quienes estaban escuchando. Mi pregunta es, ¿se necesitó un solo sermón para cambiar más de 3,000 personas en un solo día? Y nosotros que a veces predicamos ya 10 años, y qué difícil que pueda la gente convertirse. Son las obras poderosas y maravillosas de Dios. Son los designios de Dios y también los propósitos de Dios. Ocurrió en aquella época y cuántos de nosotros como predicadores anhelamos tener ese poder de Pedro para que en un sermón de 10 minutos se puedan convertir más de 3,000 personas. Pero eso no es el propósito, mis hermanos, ahora en la actualidad. El propósito es de continuar con esto que ya dejaron ellos estableciendo, y por eso el tema de hoy es la enseñanza de los apóstoles. Y observamos entonces la reacción de ellos en el versículo 38 diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Aquí todavía no había milagros. Como el Maestro Jesucristo cuando inició su ministerio no fue con milagros, fue con enseñanza. Diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y viene la consecuencia de esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta cómo es el proceso de Dios? ¿Cómo es la obra de Dios, no de los hombres? No son programas, métodos, no son algún invento del hombre, sino es la obra de Dios, que Dios abrió el corazón a esas más de 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Para que pusieran atención sin dormirse, sin preocupación, sin afán, solamente con un corazón dispuesto porque ellos estaban ahí reunidos. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia de Dios, soberanía de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, nos hablaron del Señor? ¿Y nosotros qué dijimos? Ya vamos, espera nomás, vos y tu religión, espera ya algún rato, ya cuando sea viejito, ahí me arrepentí, déjame vivir. Pero miren cómo el Señor es de bueno, y llegó un momento en que igual que estas personas, escucharon un mensaje y Dios abrió el entendimiento y el corazón y se nos abrieron los ojos y dijimos, sí Señor, acepto a Jesús como nuestro Señor y Salvador y he aquí, uno de cada uno estamos aquí. Espero que sea por esa respuesta, mis hermanos, esa reacción y no por la familia, no por la costumbre, no por la religión, sino por convicción, por decisión propia. Si no, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Imagínese haber acumulado tanto conocimiento y no haber llegado al corazón. Cuando nos presentemos delante del Señor, voy a dar una cátedra de toda la Biblia, pero ninguna de esas cosas me va a salvar, porque nada del conocimiento me va a permitir entrar en comunión con Dios, sino solamente la fe, la relación y ese entendimiento de que Cristo en este lugar está vivo. Hoy nos reunimos, mis hermanos, ustedes y yo pensamos que nos reunimos porque es el domingo. ¿Sabe por qué nos reunimos hoy? Es el primer día de la semana, no es el último día de la semana, es el primer día de la semana y hoy resucitó Jesucristo. Un día como hoy, hace más de 2020 años, resucitó Jesucristo. Hoy estamos empezando la semana, hoy estamos dedicando nuestra semana al Señor. Se quiere decir, no es el último día, no es el domingo, quítese en el nombre de Jesús toda religiosidad de saber que voy el domingo a la iglesia. Este es el primer día de la semana y usted está iniciando muy bien la semana porque está
al Señor resucitado. Jesús resucitó el primer día de la semana para los judíos y para nosotros que corresponde el domingo. Así que cada uno de nosotros es responsable de ese crecimiento espiritual. Y quisiera empezar con una introducción en la cual nosotros podemos asimilar o podemos comparar. Antiguamente, para orientarse por el mar, ¿qué se utilizaba? ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo se utilizaba? La brújula, ¿no es cierto? Antiguamente se utilizaba una brújula. ¿Sabe qué es una brújula? Es una caja con varios círculos concéntricos que tiene una aguja. Y esa aguja, donde usted la ponga, ¿direcciona qué? El norte, exactamente, el norte. Y eso es un experimento que lo puede hacer cualquiera. Si usted pone en un vaso de agua una aguja, también le va a poner el norte. ¿Dónde es el norte según nosotros? Sí. Por eso se llama sauces norte, miren. Estamos norte, sur, este y oeste. Pero pues, si usted no puede eso, coja la brújula y le va a indicar la brújula así. Miren lo que Dios ha hecho también. Y para estos marineros, estos navegantes utilizaban la brújula antiguamente. Lo mismo para los viajeros. Para andar por tierra tenían que ocuparse o tener un mapa que les indicaba dónde están y hacia dónde debe llegar. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos un mapa para conocer nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cómo se llama? La Biblia. Esa es nuestra brújula al cristiano, ese es nuestro mapa. Y usted creo que tiene un mapa y una brújula, ¿verdad? Este mapa nos va a decir dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si estamos yéndonos por un mal lugar, nos endereza. Por eso los salmos dicen, Él enderezará mis pasos. Eso es lo que hace la Biblia, mis hermanos. Tenemos que saber que la Biblia es un conjunto de doctrinas o enseñanzas que son útiles para todos los aspectos de nuestra vida. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, se dedicó esos 3 años. Si usted ve los 4 evangelios, ¿cuál es la actividad más fuerte de Jesús? Fueron 2 cosas. Todo el tiempo de Jesús, dentro de los 4 evangelios, ¿cuál fue su dedicación más grande? Usted se va a dar cuenta que fue la oración y la enseñanza. La oración, era un hombre de oración. Cuando se iba a dormir, él se apartaba a lugares a orar. Y cuando tenían sus ocupaciones, él se dedicaba a enseñar. Esas fueron las 2 actividades prioritarias de Jesús, la oración y la enseñanza. Pero como en aquel tiempo y en aquel momento la gente necesitaba milagros, una situación sobrenatural para creer, pues Jesús comenzó a evidenciar los milagros. Porque un judío joven de 30 años que venga o que vaya a predicar no le creía. Pero cuando ocurrieron esos milagros de que venía un leproso y lo tocaba y esa carne que estaba cayéndose se recuperaba, la gente quedaba sorprendida. Que cuando había momentos de necesidad de hambre dentro de los seguidores, él con ese poder que le fue dado por el Padre multiplicaba los alimentos. Entonces los milagros, mis hermanos, eran una confirmación del poder de el Mesías. Pero básicamente nosotros entendemos durante todo este proceso de Jesús, durante los 3 años, que fue orar. Y miren, el Hijo de Dios orando y enseñar. Porque a través de la oración, ¿qué pasa? Cambian las cosas. Y porque a través de la enseñanza, ¿qué pasa? Se transforma nuestra mente. Se dedicó estos tiempos a adoctrinar a 12 seguidores para que ellos a su vez puedan adoctrinar a más y continuar con la misión y visión de que Dios quería salvar a la humanidad. Y lo logró. Plan perfecto de evangelización mundial, adoctrinar a 12 personas. Y miren, esto sigue, esto continúa.
Esto es el legado y esto es lo que nosotros debemos hacer, seguir adoctrinando, seguir instruyendo, seguir impartiendo enseñanza para que vengan otros y la obra de Dios continúe. Y no es de nosotros, es de Dios que quiere eso. ¿Qué sería el día, mis hermanos, en que nosotros nos reunimos solo para cantar? Nos reunimos solo para testificar entre nosotros o nos reunimos solo para proyectar películas. ¿Qué pasaría? Estaríamos, mis hermanos, así mismo, pequeños, no creceríamos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos orando. ¿Qué estamos haciendo los viernes? Estamos instruyéndonos. ¿Qué estamos haciendo los domingos? Estamos impartiendo enseñanza, doctrinas. ¿Para qué? Para que continúe con la extensión del reino de Dios. Y vamos a desglosar o vamos a dividir este versículo de capítulo 2 de Hechos, el versículo 42, y nos vamos a quedar con la primera parte, con la primera oración. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si usted puede subrayar eso, porque aquí está la clave, aquí está el potencial, lo que nosotros podemos proyectarnos para el día de hoy y para el mañana y para el futuro. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos desmenuzando, vamos desglosando, vamos entendiendo, vamos explicando eso. Ojalá usted me ponga atención y no se me duerma, o si tiene algo puede levantarse nomás y mojarse la cara, pero ponga atención. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí usted ve 3 palabras. Perseverar, la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe qué es esa virtud de perseverar? No dice que visitaban, no dice que cuando se acordaban, no dice que cuando, sino perseveraban. La palabra significa mantenerse firme en una posición o conducta durante un largo tiempo. Eso se llama perseverar. Mantenerse firme en una posición o conducta durante largo tiempo. Esta palabra perseverar es lo que los deportistas hacen y logran medallas. Esta palabra perseverar es lo que los profesionales alcanzan y se gradúan. Esta palabra perseverar es lo que los empresarios empiezan y terminan. Si nosotros tuviéramos esa palabra en nuestra mente y la pudiéramos practicar, les aseguro que se solucionarían un montón de problemas. Primero, el de salud. Por no perseverar en comer sanamente, ¿qué está pasando? Un dolorcito por aquí, un dolor de cabeza por acá, y ese desequilibrio por no alimentarnos correctamente, por no perseverar. Persevere, mis hermanos, comiendo una manzana antes de dormir, y usted va a alejar al médico durante un largo tiempo. Así que si nosotros voluntaria y decididamente perseveramos en la salud, vamos a ver resultados. Perseveremos en lo que es el ahorro. Se hace un dolarito. Así que también es otra de las virtudes que si las cumplimos, vemos resultados. Pero ahora si decimos en lo espiritual, si usted persevera todos los días, cuando le preguntaron a Jesús en cuanto a la perseverancia de la oración, él hizo esta referencia de esta viuda, ¿verdad? Que decía que iba todos los días ante un juez malo a pedirle todos los días durante mañana y tarde, decía que iba a la casa de este juez injusto, decía, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez injusto, cansado, dice, para que no me moleste más, le voy a conceder lo que pide. Eso daba a entender que si nosotros perseveramos, podemos conseguir. Si usted va con su padre, en caso de niños, o nuestro hijo viniera a nosotros como nosotros padres, papá te pide $1, y después a la otra semana vuelve, papá te pide $1, y un mes $1, hasta uno se olvida. Pero si el hijo, como nosotros sabemos los que tenemos hijos, y yo tengo un hijo que es bien perseverante, y una hija también que es perseverante. Papá, dame $1, Señor, necesito para esto. Ahí es el regalo para esto. Papá, $1. Tanto que hiciste, toma, hijo. Ya. Si nosotros como padres
malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nosotros si perseveramos en pedir también una cosa a nuestro Padre Celestial, Él no nos la dará. Así que insistamos en la perseverancia, es quedarse firme durante un largo tiempo. A veces nosotros tenemos la costumbre de empezar una cosa y no terminarla, continuar otra y así sucesivamente, y quedan esos pendientes y como que nos frustramos porque no se cumplieron. ¿Cómo es que vamos a pensar nosotros, mis hermanos, que una planta va a dar fruto si el día de hoy la sembramos y cuando ya esté con un poquito de hojas y la trasplantamos y le ponemos en un macetero y después la vemos un poquito más grandecita y queremos ¿cuándo va a dar fruto? Por eso es necesario quedarse, permanecer, perseverar, continuar. No se quede, no se estanque. Y el hermano Brian me enseñaba o me comentaba sobre el bonsái. Y eso me llamó mucho la atención, que para que el bonsái no crezca, ¿qué hacen? Le cortan las raíces. ¿Sabe qué el enemigo está haciendo en nosotros? Cortando las raíces espirituales, nuestra fe, nuestra oración, nuestra esperanza. Y por eso no estamos creciendo un poquito más. Y por eso viene un problema, una preocupación, un miedo colectivo de una plaga que está viniendo a nivel mundial y nos pone nerviosos. ¿Y qué pasa? Que también que el gobierno parece esto y también nos sentimos inquietos porque nos están cortando las raíces para no crecer. Persevere, mis hermanos, es una clave para que usted lo haga diariamente, usted va a ver resultados. Los discípulos estaban con Jesús todos los días. Y por la perseverancia de ellos, mis hermanos, es que nosotros tenemos estas bendiciones. Fueron los apóstoles y fue el apóstol Pablo hacia los gentiles que nos permitió tener ahora el evangelio. Imagínense, en su manera divina de hacer las cosas, el plan de Dios permitió 2000 años para que el evangelio llegue al Ecuador. Es su poder, es su gracia, pero lo llegó. Y fueron a través de estos discípulos. No fue otra fundamento, mis hermanos, fueron los discípulos. Pedro se dedicó a los judíos, a Jerusalén, y Pablo se dedicó a los gentiles y a toda la Europa, a toda España, y por España por acá, y así podemos ver la historia, cómo llegó el evangelio a nuestro país. Así que por la perseverancia de ellos es que nosotros estamos aquí bendecidos. El éxito, mis hermanos, de ellos fue extender y proclamar el evangelio, las buenas nuevas, siendo agentes transmisores de buenas noticias. Yo le animo para que usted también sea un agente de buenas noticias. Y después encontramos también que dice la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es un sinónimo de doctrina, es la enseñanza, es la instrucción, es la educación. Y asimismo, esa enseñanza, esa formación nos garantiza, mis hermanos, libertad, porque un país educado es un país libre, ¿verdad? Porque ya no nos van a nosotros a explotar, porque ya sabemos las cosas. Y en algunos lugares, usted se da cuenta, en la provincia, en los lugares rurales, la gente sigue explotando porque ignoran la verdad. Siguen creyendo de que una persona vestida de negro con un cuello blanco es sinónimo de santidad y pureza y algo como endiosar hasta el punto de dar lo que sea por esa persona y respetarla hasta el último. Por ignorancia, mis hermanos, todavía en nuestro país y en nuestro entorno familiar seguimos sufriendo. Porque usted ignora cómo debe tratar a su esposa y la esposa ignora cómo debe tratar a su esposo. Y nosotros como padres ignoramos cómo criar a nuestros hijos y los hijos ignoran cómo deben comportarse ante los padres. Y por esa ignorancia nos volvemos esclavos de los pecados. Pero miren lo que hacía el pueblo de Israel, porque era libre y gracias a Dios tenemos esa educación de ellos. ¿Sabe cómo ellos transmitían la enseñanza? No tenían Biblia. Ellos no tenían ningún tipo de escritura, eran rudimentarios. Si los egipcios eran el pueblo más en forma científica, en forma tecnológica, eran más elevados, los judíos no. Pero sin embargo los judíos tenían sabiduría, los egipcios tenían tecnología, por eso construyeron esas pirámides, pero los judíos tenían sabiduría. Entre sabiduría e inteligencia, creo que es mejor la sabiduría.
Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, usted ya lo sabe eso. Si lo podemos ubicar para que podamos entender y hacer un poco de énfasis en cuanto a la educación, a la formación y el adoctrinamiento que los judíos realizaban con sus familias, usted se va a dar cuenta que no eran las escuelas, que no eran los colegios, que no eran las universidades, ni tampoco eran las iglesias las que debían enseñar lo que nosotros ahora en la actualidad estamos enseñando. Era la familia. La única transmisora de enseñanza de valores era la familia. Y en el día de hoy la familia no está transmitiendo valores y por eso vemos lo que estamos viendo el día de hoy. Un desenfreno y un libertinaje. Nos hemos olvidado de esto. Capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 6 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estaba hablando de la ley, estarán tu corazón. Quiero aclarar algo, mis hermanos. En el hebreo o los hebreos no consideran lo que nosotros llamamos corazón. Corazón, ¿a qué llamamos nosotros los hispanos o los latinoamericanos o los occidentales? Eso. Hace las emociones, el músculo y un poco más de creatividad, porque el 14 de febrero usted va a ver corazoncitos rojos, va a ver chocolates. Te amo con todo mi corazón, dice. Eso no es cierto. El judío original, el hebreo, el corazón se llama mente. Lo transforma o lo describe, porque esta es castellanizada. El corazón que habla el judío en el Antiguo Testamento es mente. Por eso le dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu mente, sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás. Si están en emociones, no las voy a repetir, es la mente. Porque la mente es el producto, mis hermanos, de toda una formación. Si su mente está renovada, sus actitudes son renovadas. Si su mente está desviada, como pasa en Romanos capítulo 1, vemos toda la mente depravada del hombre hace cosas incorrectas y pecaminosas. Pero cuando la mente del hombre se sujeta a los pensamientos de Dios, miren lo que ocurre. Y estas palabras, y las repetirás a tus hijos, no dice a los hermanos. No dice a los tíos, no dice a la familia, no dice a la sociedad, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. ¿Por qué las atarás como una señal? Porque nosotros nos olvidamos. Usted no se acuerda de la enseñanza del domingo pasado, ¿sí se acuerda? Esdras fue, ¿no es cierto? ¿Qué decía Esdras 7:10? Inquirir la palabra de Dios, estudiarla y predicarla y enseñarla al pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso es que ponían algo en su brazalete, porque se olvidaban, y eso debemos poner nosotros en nuestra mente, algo como símbolo para no olvidarnos. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales, y por eso los judíos actuales, los rabinos en Israel, los ortodoxos rabinos, ellos todavía siguen poniéndose una cinta, y aquí hay una especie de libro que es un símbolo de la Torá, ellos están ahí, y en el brazo hay una correa que también está la palabra de Dios, y ellos estando así en el muro del lamento se acuerdan y repiten todas las bendiciones del Antiguo Testamento, sobre todo de la Torá, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este es el sistema efectivo de formación, de educación. La mejor educación del mundo es este. Transmisión oral de generación a generación. Transmisión visual. Porque cuando había algo donde el Dios Todopoderoso actuaba con milagros, se levantaba un altar, se ponían piedras grandes, y cada vez que el papá llegaba a su hijo a trabajar al campo y le decía, espérate aquí, hijo mío, aquí el Señor abrió el mar, aquí el Señor nos dio el maná, aquí el Señor nos bendijo. Y este niño, viendo esa piedra, se daba cuenta,
de que no era solamente una religión, sino que el Dios de mi papá me mostró que era ahí un Dios verdadero. Así que él mismo a su propio hijo le decía, hijo, aquí Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. ¿Y qué nos pasa el día de hoy, mis hermanos, nosotros? ¿Cuánta ligereza hay en la enseñanza de nuestros hijos? ¿Cómo traemos a nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos? Y no hace falta que usted dé un sermón, porque el hijo, la hija le vea a usted qué hace y qué no hace. Y sabe que usted viene el domingo apurado o viene por necesidad. Y lo ve que pasa mucho tiempo en las redes o pasa en el televisor. ¿Y qué formación le está dando? Hijo, aquí vamos a la iglesia porque el Señor, el plato que hemos comido el día de ayer nos dio. Vamos, hija, vamos, hijo. Hijo, este es el día que Dios nos ha dado y vamos a hacer una oración para que Él nos siga bendiciendo. Hijo, esta es la verdadera forma que debemos actuar. No lo ves a Dios, pero Él está en todas partes. Esta es la verdadera educación, mis hermanos, y esa doctrina la necesitamos todos los días. Esa es la doctrina que transforma, que produce cambios. No solo la que forma cristianos con etiquetas que entran a una iglesia con una Biblia y salen a sí mismos un poco sonrientes, pero el primer problema se comenzaron a sacar los cueros al sol y las críticas y las quejas. Eso se llama religión, pero la formación que transforma o la enseñanza que cambia es la que realmente la persona entendió, comprendió y dijo delante de Dios, Señor, como dijeron también los que escucharon el sermón, me arrepiento, perdóname y déjame, Señor, caminar contigo. Esa es la verdadera doctrina que transforma. La doctrina que transforma, la que produce cambios, la que todavía está mirando y haciendo milagros. Uno busca, mis hermanos, yo creo que es razonable y creo que como seres humanos buscamos un milagro. Buscamos de que una persona que venga ciega y de pronto diga, el Señor me sanó en los ojos, y uno dice, wow, sí, el Señor. O uno quisiera también que llegando a la casa esté toda la comida lista, ahí lista, el Señor, gracias, me dio un milagro de comer. Pero ¿sería necesario, usted cree que con ese milagro cambiaría su corazón? ¿O cambiaría su circunstancia? Preferimos, mis hermanos, es de que cambie nuestra mente, renueve nuestra mente para ver milagros todos los días, antes de que esperar un solo evento el domingo ver un milagro. No, el Señor Jesucristo vino a instruir a sus apóstoles. Y los apóstoles, cuando los vemos aquí, en el caso del primer sermón de Pedro, le predicó. Y después dice que llegó a la noche, a la tarde a orar. Con Juan se fueron a orar al templo y cuando vieron a un cojo, un paralítico en la puerta pidiendo caridad, esa era la oportunidad para demostrar que lo que había predicado hace algún tiempo atrás, ahora ustedes van a evidenciar que ese Jesús que yo les dije que ustedes lo acepten como Señor Salvador es real. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre dice que se puso en pie. Saltó, lo veían muchos años, muchos tiempos y la gente lo venía porque lo dejaba en la puerta. Dice que saltó, se puso en pie y comenzó a entrar al templo a agradecer a Dios, dando saltos, alabanzas al Señor. Eso es el efecto de algo que ha producido dentro. No busquemos los milagros, busquemos al Señor de los milagros. Ese es más efectivo. Y finalmente decimos de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Y perseveraban, ¿verdad? Una virtud, la doctrina que transforma y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran las personas indicadas, elegidas, que escogió Jesús, las preparó, las educó, se asoció con ellas, les transmitió su poder, no conceptos, y les dio ejemplo. Ellos eran los únicos indicados de haber presenciado la vida, obra, muerte, resurrección de Jesucristo. No habían otras personas. Fueron escogidas por Dios y Jesucristo, pero no debemos idolatrarlos. Ellos establecieron el fundamento. Por eso dice, no hay otro fundamento. Aquí comúnmente dice católicos, apostólicos y romanos, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir, somos
apostólicos y lojanos, ¿no es cierto? Pero no romanos. Pero si fueran realmente apostólicos, seguirían las doctrinas de los apóstoles, pero no lo hacen. Ellos eran los autorizados, Jesús les dio poder, les transfirió poder y también les inspiró hasta el lugar, hasta llegar al punto de morir por él. Y por eso cuando en los Hechos de los Apóstoles también observamos que cuando los metieron a la cárcel a este Juan y a este Pedro por haber curado a este paralítico, rápidamente la gente los quiso callar y sobre todo las autoridades, y dijeron ellos, ya no les damos que no hablen más en el nombre de ese hombre. ¿Y saben la respuesta de Pedro y de Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso se llama convicción y eso se llama realmente tener un propósito. Y de ahí ellos prácticamente murieron, a excepción del apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis y murió en la isla de Patmos. Él murió de vejez, pero los demás fueron mártires. Así que, mis hermanos, creo que estas palabras pueden no solamente llenar nuestra cabeza de información, sino pueden transformarnos. ¿Qué vamos a hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué perseverar? Es una virtud que nos permite tener bendiciones. ¿Por qué la enseñanza? Porque es la única, la palabra de Dios, según nos dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, no es letra muerta, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Así que esto es lo que a nosotros nos corresponde hacer, nada más. Y me imagino al apóstol, al doctor Lucas, que él escribió el Hechos de los Apóstoles. Escuche por favor, vamos terminando ya. Si él fuera un periodista, como lo fue, porque fue un escritor, dice que él escribió las crónicas o todo lo que había pasado. Este sería más o menos la noticia del día. Desde el mismo lugar de los hechos les informamos que un grupo de seguidores de un tal líder llamado Jesús están revolucionando el mundo entero con sus enseñanzas, y además sus familias deciden y proclaman por todas partes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. No son gente extraordinaria, sino familias ordinarias que demuestran que con sus actos están dispuestos a todo por seguir y defender la causa de Cristo. Estaremos informando más detalles. Les informó su amigo el doctor Lucas, y recuerden que esto ya es historia. ¿Sí se acuerdan del misionero Eduardo González, el periodista? Él era un cristiano y tenía esta frase. Y recuerden esto, que ya es historia. Le pido un favor, el último favor aquí en esta mañana, es de revise este manual. Revise esta brújula, revise este mapa. Porque si usted lo estudia pronto, se encontrará con el camino perfecto. Pero si usted no lo revisa, pronto se encontrará perdido y puede ser que esté perdido para siempre. Así que revise usted este manual para ver dónde está y con la ayuda de Dios a dónde usted se puede dirigir. Póngase de pie, por favor.